Esto es por tu culpa. Esto es culpa tuya. A mí no me vengas a echar tus culpas. Sí, yo sé que fue por mi culpa. Y de esto se trata el videoprograma de hoy, la culpa. Hola, soy Antonio Belisario. Este es tu canal Mente Expansiva. Si te interesa el tema, te invito a ver el video completo. Te invito sin sentir nada de culpa. Sin embargo, ¿qué es la culpa? La culpa es una emoción negativa de adaptación social. Deriva de la sensación de haberle causado un perjuicio al otro en algún aspecto de su vida, moral, ético, legal, qué sé yo, social. Por ejemplo, he lesionado las normas éticas de la sociedad con alguna conducta, con alguna palabra. Funcionalmente hablando, dicha falta puede generar vergüenza y la necesidad legítima, genuina, de reparar dicha falta, de compensar a la otra persona por lo que he hecho. Y digo funcionalmente porque esto solo ocurre realmente en las personas adultas, en las personas asertivas, en las personas sanas psicológicamente hablando. La culpa y la vergüenza limitantes son emociones relacionadas con la percepción de ser evaluados negativamente por el otro. Ciertamente está presente la ansiedad por la anticipación de la consecuente sanción que he de recibir, en forma de castigo por la falta cometida. Y esta ansiedad es terrible realmente. Igualmente se siente la angustia anticipada de llegar a ser abandonado como efecto de la mala acción realizada. Pensar sentir que he fallado al no hacer lo apropiado, saber que he actuado con mala intención o con negligencia, produce un estado interior de malestar afectivo, moral, que se manifiesta en las relaciones interpersonales. En las personas que son paradigmas limitantes, la culpa es el modo de supervivencia por medio de la manipulación para poder controlar el juego nocivo que denomino juegos para el control del otro. La culpa neurótica es la conducta de control del otro, ese otro a quien se le asigna el rol de culpable y también de víctima. Para participar en dicho juego, este otro ha de cumplir con el requerimiento más importante: ser víctima. La persona funcionalmente sana, mentalmente sana, no participa en estos juegos. La culpa está asociada con conductas no asertivas, la sumisión y la agresión. La culpa es una manera, en parte inconsciente y en parte consciente, de pretender evitar la responsabilidad personal ante las propias acciones perniciosas. De hecho, la persona procura responsabilizar al otro, culpándolo de los efectos negativos de dichas acciones, de sus propios errores, de lo que considera el fracaso y la insatisfacción en algún aspecto de su vida. El juego de la culpa pervierte las relaciones personales, que de otro modo resultarían sanas y expansivas. Lamentablemente, un alto porcentaje de las relaciones interpersonales no son asertivas, no son expansivas, funcionales. Están determinadas por conductas neuróticas, por resentimientos, violencia interior, violencia hacia lo exterior, por la depresión, por la manipulación. Las conductas, para ser funcionales,
han de ser genuinas y legítimamente positivas, de respeto, de tolerancia, de aceptación de lo que uno es y de lo que el otro es. Sin embargo, uno de los grandes limitantes de la conducta es el miedo. Es ese miedo que tiene su origen en lo inconsciente. Y evidentemente, en los primeros años de formación de la vida, en los primeros 7 años, en el proceso de socialización. Es importante que el individuo acepte conscientemente su conducta inadecuada para poder prevenir el quedar atrapada en el ciclo dañino, nocivo, de víctima, culpa, vergüenza, victimario. Es tan bonito disfrutar de relaciones bonitas. El estado culpa-vergüenza. El sentimiento de culpa por lo que se hizo o se dejó de hacer no define necesariamente al mismo como algo concerniente con lo que se hace. Mientras que la vergüenza, lo que se siente, se relaciona directamente con el modo en que se es. En la oración, hice realmente tal cosa censurable. Si la persona pone el enfoque en el verbo hacer, hice realmente, está sintiendo vergüenza. Si pone dicho enfoque en lo censurable de su acción, implícitamente está sintiendo culpa. Hice realmente tal cosa censurable. ¿Hice realmente tal cosa censurable? La persona adulta, asertiva, sana, no participa en el juego de la culpa, porque no resuena con ese estado nocivo del otro. Esto se debe a que es consciente de cuál es su responsabilidad en una situación determinada. Su compromiso primario y vital es consigo. Valora positivamente quién es y no depende de la validación del otro para actuar. Sabe asertivamente cuándo y cómo decir no o cuándo y cómo decir sí. Debo aclararte que el sentimiento de culpa no es necesariamente negativo, nocivo. Es saludable cuando el individuo asume de manera adulta su responsabilidad por un comportamiento inadecuado. Realiza una acción correctiva del mismo, acción que es determinada por el sentimiento de culpa funcional, edificante y necesario para el propio equilibrio emocional. Si he afectado a otra persona con una conducta o con palabras y reconozco que fue inadecuado lo que hice o dije, pues lo correcto, lo funcional, es disculparme, es corregir tal acción. Ser víctima es algo que se aprende, es algo que se es o no, que se adquiere y asimila en la infancia gracias a los mensajes recibidos por los cuidadores, los padres, los abuelos, quien haya sido responsable del niño. Uno de los responsables de este sentimiento de víctima es el desamor. El desamor aprendido durante el proceso de socialización. En realidad, todo lo emocional, todo el constructo de lo afectivo es aprendizaje. Todo lo que soy, todo lo que eres, psicológicamente hablando, es aprendizaje. Y el aprendizaje principal lo recibimos cuando estamos formando, entre comillas, el cerebro. Cuando estamos creando la mente que codifica la realidad. Por esto es que la culpa neurótica no es algo que aparece de repente en una persona sana a los 40 años. No, la persona culpa, la persona víctima, victimario, lo ha sido toda su vida. Y puede corregir esto a través de terapia psicológica. El individuo víctima, culpable, manipulador,
aprende a adaptarse, a cambiar de acuerdo a las circunstancias, para sentir y creer con desespero que es aceptada, amada, reconocida como persona y respetada como tal. La víctima es un ser humano, es un ser social, es un ser gregario y tiene, como cada ser humano, la necesidad de aceptación y de pertenencia. La alternativa es continuar sufriendo la espantosa sensación de soledad y de ostracismo. No es tan sencillito el tema que estamos tratando. Es complejo porque, al igual que ocurre con cualquier otro concepto psicológico, no es único, no está encapsulado en este es el concepto, víctima, este es el concepto, culpa, este es el concepto X, sino que todas las conductas, todos los conceptos relacionados con la conducta, con el ser humano, con la afectividad, con lo emocional, con las creencias racionales, intelectuales, todas están relacionadas unas con otras. Todas son una totalidad. Por lo tanto, la culpa es la pérdida de la correcta valoración personal, de una valoración personal positiva, expansiva, constructiva. La persona con una limitante percepción funcional de sí, allá afuera lo llaman autoestima, tiende a sentir culpa al no complacer los deseos del otro. Por lo tanto, cede aún a costa de sus intereses personales, de sus propios deseos y expectativas. Con la culpa se manipula muchísimo a las personas. Ay, manito, pero ayúdame con esto que no voy a poder. Mira que... Y así. No seas malito, no seas malo. Oye, pero no somos amigos. Pero tú eres mi mamá, tú eres mi hijo, qué sé yo. Por ejemplo, una persona sueña con ser músico, pero su familia desea que sea abogado como todos, como el papá, el abuelo, el tatarabuelo y los hermanos. No le apetece ir a cenar, pero su pareja está loca por comer langosta. Son infinitos los ejemplos, pero la conducta es la misma. Acceder a hacer lo que no se desea para evitar la culpa, la vergüenza y el castigo. Por lo tanto, el sentimiento nocivo de culpa no se limita a lo que se ha hecho, también se extiende a lo que se dejó de hacer. En este caso, lo que no hice para complacer al otro. Es necesario el cambio de paradigma personal para poder cambiar el modelo neurótico de culpa. La alternativa sana es el modelo asertivo de la responsabilidad personal aplicado en todo lo que se hace. La culpa, simbólicamente hablando, toca el corazón, la afectividad, revelando ese oculto sentimiento de malestar. La responsabilidad personal, metafóricamente, toca el cerebro, el discernimiento y la conducta asertiva. ¿Qué hacer? Cambiar el modelo mental de la realidad. Cambiar el concepto que estoy utilizando en mi vida diaria de culpa. Cambiar esa actitud, ese tipo de conducta, esa creencia, por uno que es realmente funcional. Y este modelo funcional es el de la responsabilidad personal. Soy responsable de mis acciones, de mis palabras. Soy responsable de mis actitudes. Soy responsable de mi vida. Soy responsable de mi destino, del ser que soy. De eso es que soy responsable. No soy responsable de las actitudes de otras personas. No soy responsable del destino ni de la vida de otras personas. Excepto cuando tengo un niño o una niña
y es menor de edad y soy su responsable legal. En mi relación con el otro, no acepto la culpa. De hecho, me relaciono con personas que son responsables, que tienen la actitud de responsabilidad ante sus triunfos y ante sus pérdidas. Toda víctima necesita un victimario, un culpable. No estoy hablando de aspectos legales, en lo psicológico, en las relaciones interpersonales. Las personas disfuncionales, limitantes, que viven desde el modelo de la víctima, siempre necesitan a un victimario, a quien culpar, a quien manipular, con quien realizar juegos psicológicos que justifican su modelo de la realidad, su modelo mental, psicológico de la realidad. Por esto es importante reflexionar, discernir. ¿Soy víctima? ¿Qué me dice el otro? ¿Qué me dice mi familia, mi pareja, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo? Me están diciendo con sus actitudes y muchas veces con sus palabras: Antonio, estás jugando al víctima. ¿Soy una persona funcional? ¿Eres una persona funcional? ¿Tienes conductas asertivas, adultas o no? Esta reflexión es porque es importantísimo para una genuina relación con el otro, una relación sana, luminosa, bonita, no participar en juegos psicológicos. Si te ha gustado el video, si te ha resultado útil, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Compártelo en tus redes sociales. Déjame tu opinión en la cajita de comentarios. Si hay algún tema que se te ocurre que te gustaría que desarrolláramos en el canal, solo tienes que decírmelo. Me lo dejas también en la cajita de comentarios. Te invito a leer mi libro Lo real y lo ilusorio, sobre la naturaleza humana. Lo encuentras en Amazon. Abajo en la descripción te dejaré el link. Te agradezco por ver este video. Dios te bendice. Amén.